Profe, yo tengo una duda, pero es del trabajo. Dime. Es, ¿Se puede entregar hasta el viernes o antes del viernes? Mira, te explico lo que pasa. Según me dice mi amigo, que está más enterado que yo, hay que llenar las actas de regularidad. Las Ujú, actas de regularidad son las que, con esas actas, se hacen las actas de final. sí. Entonces, por ahí si no me lo entregan el viernes, yo igual los pongo como regulares. Porque vieron que no hay nota para la regularidad, es aprobado o desaprobado, ¿no? Sí. Nota va a haber en el examen final. El examen final lo vamos a hacer, para los que quieran lo dan oral y los otros lo dan escrito, los que quieran. Yo les voy a mandar un examen, ¿no? Impreso a cada uno. Y ustedes van a elegir la manera en que lo resuelven, o sea, o lo hacen escrito y me lo devuelven, ¿sí? O con las mismas preguntas lo tomo oral el examen, ¿sí? Ujú, sí. Bueno, no tuvimos mucho éxito. Cometen errores en Una pregunta, faltar. profe. ¿Aristóteles entra en el examen final? Hasta donde lleguemos. Dale. Bueno, vamos a ver entonces lo que estábamos diciendo recién. Decíamos, la verdad reside en la proposición. Cuando decimos proposición, decimos juicios, no juicio en el sentido legal, juicio en el sentido de esto es tal cosa. La verdad reside en el juicio. Por juicio entendemos una proposición, una oración, y convinimos al final de la primera parte de la clase que una oración tiene dos partes, sujeto y predicado, ¿no? ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora bien, ¿qué función tiene el predicado? ¿El de una acción? No, porque yo digo el cielo es azul, ¿cuál es la acción? ¿Es? O sea, es el verbo, no sé. Darle una característica al sujeto. Exactamente, se predica algo del sujeto, se dice algo del sujeto. Hay que quitar de esta clasificación las oraciones del tipo órdenes. Sal de acá, váyase de acá. Eso no es ni verdadero ni falso, ¿se dan cuenta? Tienen que ser aquellas proposiciones que tienen esa propiedad, ser verdaderas o falsas. Tampoco valen las oraciones de os declaro marido y mujer, porque son esas oraciones que son actos. No, acá nos circunscribimos a aquellas oraciones que tienen la propiedad de ser verdaderas o falsas, y hemos afirmado que la verdad reside en las proposiciones, ¿no? O sea, digo, el cielo es azul, y eso es verdadero, consta por los sentidos que es verdadero. O en la ciencia, la ley de la gravitación universal, o la que quieran. Y convinimos también que las oraciones donde reside la verdad están compuestas de sujeto y predicado, y la función del predicado es decir algo del sujeto. Por eso se dice predicar algo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se llama el núcleo del sujeto desde el punto de vista morfológico de la gramática? Los estoy haciendo sufrir, ¿no? Pensar. No, en el sujeto. Están haciendo un análisis gramatical, habrán hecho en el colegio. Análisis gramatical, ¿no? Dividen sujeto y predicado. Ahora pregunto, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Desde el punto de vista morfológico. La persona a la que se la está describiendo. No, es el sustantivo, mi hija, el sustantivo. El núcleo del sujeto es un sustantivo. El árbol que yacía plácidamente sobre la colina estaba cubierto
de algas, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? El árbol después tiene una relativa, que bla, 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 estaba, y ese es el predicado, ¿no? Ahora, el sujeto tiene un núcleo, y ese núcleo, ¿cuál es? El río, o el árbol, no sé qué había dicho, el árbol, no sé. ¿Está claro? Ahora, Sí. piensen ustedes en la palabra sustantivo. Parecería que el sustantivo sustenta algo. ¿Qué es lo sustentado por el sustantivo? Y no, vendría a ser el predicado en sí. Y claro, los predicados. ¿Se dan cuenta cómo en la gramática está Aristóteles? Bueno, todavía no se dan cuenta. Pero a lo que voy es, cuando nosotros queremos establecer algo como verdadero, debemos pronunciar una oración. Y esa oración, inexorablemente, está compuesta de dos partes. A una la llamamos sujeto y a otra la llamamos predicado. Hay una parte central que es el sujeto, y el predicado dice algo, califica al sujeto. ¿Está claro? Siempre es Sí. así. Sí. Siempre. Fíjense ustedes que un intento fantasioso de Borges, en el cuento extraordinario llamado Clon Ucbar Orbius Tertius, habla de una región, ¿saben que conocen ese cuento? No. No. Bueno, ese cuento cuenta una conversación que tiene Borges con Bioy de una enciclopedia, que hay un dato de esa enciclopedia, de una región, y después van a un atlas y se dan cuenta que esa región no existe. Pero está en una enciclopedia. Entonces se dan cuenta que hay un grupo anónimo de historiadores, filósofos, lingüistas, geógrafos, que inventan un lugar que no existe o que solo existe en esa enciclopedia. En un momento dado dice que en la enciclopedia habla de una región en la cual hay una población que tiene un lenguaje que carece de sustantivos. Entonces, para decir luna, tienen que decir oscuro, brillante, redondo, aparece. ¿Se dan cuenta? Porque no tienen sustantivos. Entonces, eso es una idea de un filósofo inglés que se llama Hume, ¿no? Pero no importa eso. A lo que voy es hasta dónde nosotros tenemos metido en la cabeza, fundamentalmente, que la realidad se compone de cosas, y que esas cosas, cuando pasan a la mente, nosotros, con una tarea o una acción intelectual, le atribuimos propiedades, ¿no? Sí. ¿Tan desorientados? Léanse Clon, ese cuento es extraordinario, maravilloso. Bueno, ahora sí vamos a ver con todo esto que dije antes, si aclaramos. Porque vamos a hablar de las categorías. Como es usual, la filosofía se nutre de palabras que provienen del habla común, otorgándoles en su nuevo registro un carácter que, si bien está presente en su sentido habitual, resulta propuesto como preeminente, excluyendo, claro está, otros aspectos. Categoría en su sentido usual es hablar de un modo despojado, catagorego, o insultante, también llamar, reclamar, avisar. Agorego está asociado a lo abierto, ágora. De ahí que categoría significa ver las cosas en una forma en la que está excluida toda determinación particular. Es como desnudar a las cosas y proponerlas en su disposición formal. Para Aristóteles, las categorías describen las posibles formas en que puede predicarse algo de algo. Tener en cuenta que para él, como para nosotros, la verdad reside en la proposición. Y esta está compuesta de un sujeto con un predicado. Teniendo en cuenta que el núcleo del sujeto es el sustantivo, puede decirse entonces que lo sustentado en el sustantivo son sus predicados.
Pensemos que las leyes de toda ciencia son proposiciones y en ellas, aunque quizá provisoriamente, reside lo verdadero. ¿Está claro, muchachos? Sí, ¿Sí? sí, profe. Sí. Bueno, hemos nombrado al sustantivo y en esa palabra está inmiscuido Aristóteles. En su primera crítica a la teoría de las ideas, Aristóteles proclama lo innecesario de duplicar el ente, la mano hacia abajo vista en la escuela de Atenas. Señala que para él la verdad de las cosas se encuentra en lo que testimonian nuestros sentidos, afectados por la presencia de los entes espacio-temporales. En lugar de ideas hay sustancias. Es esa la realidad última. No hay un más allá de la sustancia. Y es por eso que es de lo único que se puede decir algo. Ahora bien, es inconmensurable todos los dichos sobre todos los algos, pero es mensurable las formas de decirlo. Y estas son las categorías. O sea, nosotros nunca podremos abarcar todo lo que se dijo en la historia. Pero sí podemos establecer cuántos son los modos a través de los cuales nosotros decimos algo de algo. A esa determinación de los modos a través de los cuales nosotros podemos decir algo de algo, Aristóteles lo llama categoría. Pero ahora se va a aclarar todo. Estas indican las 9 formas que tenemos de predicar algo de algo, teniendo en cuenta que la sustancia es lo único que no se puede predicar en sí misma, porque decir el teléfono es teléfono no tiene ningún sentido, ¿no? Pero sí, si el teléfono es japonés, si el teléfono es mío, si el teléfono es, está relacionado con la electrónica. Esas son las formas. Ahora vamos a ver cuáles son las formas posibles. Pensemos por un momento en lo que dice la gramática. Un sustantivo es algo de lo que se predica algo. El cielo es azul. El predicado señala un estado o propiedad de un sustrato que es exhibido en la predicación. Esto es, se explicita un atributo que nos notifica algo, lo azul del ser de lo substante, el cielo. ¿Está clara esta terminología? Sí. Igual que substante, profe. Substante es lo que está debajo. La palabra substancia, en latín, quiere decir, sub quiere decir debajo. Y stare quiere decir estar. Es lo que está debajo, o sea, con el tiempo eso va a ser como traducido como esencia. O sea, vos tenés en tu cabeza el concepto de mesa. Eso es la esencia de la mesa. Ahora, la mesa puede ser de roble, de pino, de plástico, de metal, de la época egipcia, del siglo XIX, actual o del futuro. Pero las notas esenciales de eso que llamamos mesa, la sustancia de la mesa, o sea, lo que está detrás de los atributos. ¿Qué son los atributos? Que sea blanca, que sea de madera, que sea de metal, que sea de mármol. Esos son los atributos. Pero ¿qué es lo que está detrás o debajo de los atributos? La esencia, ese sustrato. ¿Me explico? Sí, sí, entiendo. Sí. Lo que antes para Platón era la idea, que estaba más allá, ahora lo tenés en tu cabeza. ¿Sí? Y después vamos a ver que no es exactamente la substancia lo que está en tu cabeza, sino lo que vos abstraes de ella, lo que se llama la, bueno, sustancia segunda, pero eso no importa. Bien, entonces tenemos que la verdad reside en la proposición. La proposición es una estructura lingüística que gramaticalmente la dividimos en 2 partes, el sujeto y el predicado. Analizamos el sujeto y nos damos cuenta de que existe un núcleo que se llama sustantivo y que justamente ese nombre delata su naturaleza. Esto es
el sustantivo sustenta otra cosa. ¿Qué es lo sustentado? Los predicados. ¿Cómo se predican los predicados del sustantivo? A través de otra estructura gramatical que se llama predicado, donde siempre hay un verbo. ¿Sí? Que puede ser un verbo cópula, como sabemos ser o estar, o un verbo, como se llaman los verbos que tienen objeto directo, de percepción o pensamiento, ¿no? ¿Cómo se llaman esos verbos? Bueno, ya me voy a contar. Entonces, ¿qué hace Platón? Aristóteles, se pone a pensar cuántas maneras hay de poder hacer un predicado. ¿Es numerable o no? Es numerable, es mensurable. Entonces, a partir de un análisis del lenguaje, Aristóteles establece las categorías. Tengamos en cuenta que son cooriginarias e irreductibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no está una subordinada a la otra, que una no se puede reducir a la otra, que tienen una naturaleza independiente una de la otra. No surge una de la otra y no se reduce una a otra. Esto es, son formas últimas y constituyen algo que no puede ser analizado. Analizar quiere decir separar algo en sus componentes atómicos. Átomo quiere decir lo simple, o sea, eso es una paradoja, ¿no? Se puso átomo a lo que no se puede separar. Y sabemos que después, a principios del siglo XX, lo empezaron a separar y todos los días encuentran una partícula nueva del átomo que antes... Tomo quiere decir parte, de ahí vienen los tomos de una biblioteca. Átomo es lo que no se puede separar. Bueno, las categorías son atómicas, en ese sentido. No se pueden seguir separando en otras cosas. Digamos, el ser en sí, o sea, la sustancia, que Aristóteles llama ousia, ousia en griego quiere decir el patrimonio de alguien, o sea, así como categoría quiere decir en el sentido común, cotidiano, hablar abiertamente, ousia en el griego convencional, en el griego de todos los días, en que habla la gente, quiere decir patrimonio, quiere decir lo que uno tiene y que está como unido a uno como su propiedad, ¿no? Pero ahí Aristóteles abstrae la noción de ousia y le da otro sentido, ¿no? Que es lo que nosotros mal traducimos como sustancia. Bueno, la primera es el ser en sí, que no se predica, ¿no? Porque, como les decía antes, la lapicera es lapicera, no tiene sentido. Ahora, cantidad sí, Sócrates mide 1,65. Cualidad, es patizambo, es rubio, es de Racing. Relación, es el marido de Jantita. El lugar, el ágora. Tiempo, por la tarde. Posición, sentado. Posesión, vestido, ¿no? Posesión o hábito. Acción, conversa. Pasión, tiene calor. Está el ser en sí, que es la sustancia, y el ser en otro, que son las categorías. Fíjense ustedes, hagan un análisis, a ver si pueden agregar alguna categoría. Pero ténganle confianza que este hombre ha pensado de un modo exhaustivo y minucioso. Entonces, Platón y Aristóteles coinciden en que verdad la hay de lo universal. La verdad, por otra parte, reside en la proposición. La proposición es una estructura en la cual encontramos dos funciones. La primera función la llamamos el sujeto y a la segunda le llamamos predicado. En el sujeto encontramos que hay un núcleo, que es aquello de lo que se dice algo. Ese núcleo es el sustantivo. Ahora, la pregunta siguiente que se hace Aristóteles es: ¿cuántas formas posibles hay de decir algo de algo? O en otros términos, ¿cuántas formas posibles hay de predicar algo de algo? ¿Son inconmensurables o son mensurables?
Y entonces Aristóteles dice son mensurables. Esto es, existen exactamente 9 maneras posibles de decir algo de algo. ¿Cómo llama Aristóteles a esas 9 posibilidades categóricas? ¿Está claro? ¿La religión, profe, entraría en alguna categoría de esas? ¿La qué? La religión. No, en todo caso lo que entraría ahí sería un discurso religioso. Mm, Un discurso ok. religioso dice, no sé, Dios es omnipotente, ¿no? Y esa entraría dentro de la categoría de la cualidad. Dios es infinito, Pero si se refiere a una categoría de la persona, por ejemplo. cantidad. Dios es el Padre de Jesucristo, categoría de la relación. Dios está en el cielo, en el lugar. Es infinito en el tiempo, tiempo. Posición, bueno, no sé si Dios estará sentado. Dios es, no sé, posesión. Bueno, estos atributos piensen lo que se refieren a entes espaciotemporales porque son los únicos existentes. Yo no sé si te respondí. Yo me refería, por ejemplo, a, no sé, Pablito es cristiano, o sea. No Y sé. bueno, ese es según la cualidad. Ah, es cualidad, por eso yo lo Claro, que estaba preguntando. claro. Por ejemplo, Dale, dale. Juancito pesa 120 kilos, cantidad. Mide 1,95 m, cantidad. Es el hijo de Pedrito, relación. Está en el Parque Lezama, lugar. Está en el Parque Lezama hoy a la tarde, tiempo. Está Está bien. sentado. ¿Sí? Sí, sí. Profe, y eso de ser en otro que Claro, porque el ser en usted sí. dijo, Sí, decime, perdón. no, disculpe, porque dijo ustedes piensen en el ser en otro y no entendí eso. Claro, la sustancia como tal es lo que es en sí mismo. En cambio, los atributos son en otro, porque son en la sustancia, no son en sí mismos. O sea, si yo digo, la pared es blanca, la pared es lo que es en sí mismo. Lo que es en otro es la blancura. ¿Me explico? Sí, entiendo. La pared sería la sustancia. Claro, y el color es un ser Color, en otro, porque claro. el color no subsiste en este caso por sí mismo, ¿no? Está como agregándose a algo, por eso decía, sustantivo sustenta sus atributos. La pared es blanca, sustantivo pared, entre otros atributos, además de la dureza, además de la belleza o la fealdad, de si está prolija o desprolija, esos son los atributos. Es blanca, ¿sí? Sí. Sí, se entiende. Bueno, la estructura de la sustancia. Toda sustancia es un compuesto. O sea, ahora, ¿qué va a hacer Aristóteles? Una vez que ya tenemos la noción de sustancia, se la va a poner a analizar. Y va a decir, bueno, de forma y materia. ¿Sí? Esto es algo, cualquier cosa que nos rodea, tiene, como esta lapicera que es de material plástico y de metal, pero tiene una forma. La forma es lo que le da el ser de ser lapicera. Sí. Follow me, boys. No. Bueno, Sí, lo seguimos. Sí, 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 sí. la materia es que es medio una hora inadecuada. La clase a las 4 de la tarde es medio raro. Pero yo pregunté. La materia es la instancia pasiva, sobre la cual se estampa su impronta a la forma. En nuestro mundo no hay materia sin forma, pero sí forma sin materia. Bueno, forma sin materia sería Dios, pero esto es otra cosa.
También podemos ilustrar esto con lo indeterminado, la materia, lo determinante la forma. Esta silla es de madera. La forma lo que hace es informar, tarea carpinteril, darle forma a la materia. Miguel Ángel decía que la escultura consistía en quitar lo que le sobra a un bloque de mármol. Una cosa muy graciosa, ¿no? Estas son las esculturas, estas las puse, ¿por qué? Porque fíjense, estas esculturas son esculturas de Miguel Ángel que él no terminó, que él empezó. Se llaman los esclavos, criollos, sí, porque todavía están presos de la materia. Cuando Aristóteles, cuando Miguel Ángel dice, la escultura consiste en quitar lo que sobra, ven, le falta quitar, pero miren esto, ¿no? Acá le falta sacar lo que le sobra. Aquí ha quitado todo lo que le sobra. Esta es una de las esculturas más extraordinarias. Esta está en la Basílica de San Pedro. Ven, es una virgen adolescente casi. Bueno, es muy conmovedor esa estatua. Entonces, la substancia se escinde en dos instancias, forma y materia. La forma, por otra parte, es aquello que el intelecto es capaz de abstraer, siendo esa capacidad la fuente del conocimiento. Otra vez, recordemos que verdad la hay de lo universal. Forma equivale a esencia, aquello que hace que algo sea lo que es. Y, de algún modo, a la idea platónica, pero que existe en nuestra mente y no en el lugar celeste, como pensaba Platón. La sensibilidad es el aspecto de nuestra capacidad cognoscitiva que tiene el carácter de la pasividad, en tanto es impresionada por la cosa. En cambio, el intelecto constituye el aspecto activo y su actividad tiene como resultado el conocimiento. Esto dicho así parece muy simple, pero no es tan simple. Primero, lo que tenemos nosotros, o sea, hagan de cuenta que no tienen, que carecen de inteligencia, que carecen de la capacidad de conocer. ¿Qué sería el mundo para nosotros? Sino un montón de sensaciones, sin forma. ¿Vieron cuando fuimos recién nacidos? No sé si tuvieron experiencia con bebés. ¿Vieron que cuando uno levanta les agarra vértigo? Porque ellos no ven lo que nosotros vemos. Ellos tienen sensaciones inconexas. Lo primero que tienen es dolor o no dolor, hambre o no hambre, frío o no frío. Pero no tienen el mundo estructurado, ¿sí? Tenemos solamente sensaciones. Ahora, Aristóteles dice que a partir de las sensaciones existe en nosotros una capacidad cognoscitiva que él llama intelecto agente, que tiene la propiedad de poder abstraer de algo espacio-temporal su forma, como si dijéramos, vemos una silla y cuando la vemos nosotros la reconocemos como tal, porque previamente en nuestra mente existe la noción o la esencia de silla. Hoy diríamos el concepto de silla. Entonces hay una observación, una percepción, una afección sensible, y esa afección sensible es espontáneamente interpretada por nuestro entendimiento como silla. Pero antes tiene que haber ocurrido que en algún momento nosotros, a través de la educación, a través de la información, nos hayamos enterado de que existe esto que llamamos silla. Y nuestra mente ha sido capaz de poder abstraer de todas las sillas posibles una única forma. Por eso, con el ejemplo que le damos antes de la mesa, y ahora de la silla, la noción de silla no abarca las sillas que están en el comedor de mi casa, sino toda silla posible. ¿Cómo hizo nuestro intelecto para poder sostener dentro de sí a la noción de silla? Es porque hay una
capacidad en nosotros que tiene esa propiedad, poder entresacar de lo sensible la forma. Y esa forma tiene el carácter de la universalidad. ¿Sí? Habrá muchas formas de sillas posibles, pero si vemos algo que tiene respaldo y sirve para sentarse y tiene, de alguna manera está separada del piso por una pata, 2 patas, 3 patas, 4 patas, lo que fuere, por más formas diferentes y estilizadas que podamos concebir imaginativamente de toda silla posible, nuestro entendimiento es capaz de reconocer en una experiencia sensible lo que es una silla y lo que no es una silla. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Están Sí. tristes? No. Bueno. Sí, pues esto es un poco arduo. Escúchame, vamos a dejar con este. En todo caso, el martes alargamos un poquito, ¿sí? Porque es demasiada información de una sola vez. Sí. No quiero que se atosiguen. Bueno. Entonces, las sustancias se escinden en 2 instancias, la forma y la materia. Y bueno, todo esto que dijimos, ¿no? Después todo se va a aclarar. Aristóteles es una persona del sentido común del mundo, la persona más sensata que ha parido Occidente, se puede decir. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos las cosas como materia y forma, las pensamos, estáticamente. No vemos un movimiento en ellas. Entonces, el segundo paso, o sea, no es que dice Aristóteles, materia y forma no me sirven, no. Lo que hace es un paso más, y ese paso más lo que hace es enriquecer aquello que era materia y forma y que parecían 2 cosas inertes, y ahora, con la nueva concepción que contiene a la anterior, ¿sí?, va a hablar de potencia y acto. O sea, forma y materia no quedan anuladas, sino que se enriquecen con una nueva consideración que es la potencia y el acto. La limitación que es inherente a la composición de la sustancia en forma y materia es su estatismo, su carácter inmóvil. Es necesario un ahondamiento en la consideración para que abarque no solo el aspecto estático, sino uno dinámico, que dé cuenta del movimiento, o mejor, del cambio, de cuál sea la legalidad esencial de todo cambio que acontece en la sustancia. Entonces ahora nos pasamos de las mesas y las sillas a los árboles o a los vegetales, a los animales y a nosotros. Claramente, una silla será siempre silla y dejará de ser silla cuando se rompa o se destruya, pero la silla no va a transformarse. Pero, si nosotros ponemos como nuestro ejemplo escolar la semillita de poroto con el secante humedecido, de pronto, ¿no? Aristóteles, ¿qué diría? Aristóteles diría del poroto, cuando empieza a emerger una primera hojita, un primer tallo y una primera raicilla, diría Aristóteles que el poroto está pasando de la potencia al acto. O mejor dicho, está diciendo, el poroto está yendo hacia sí mismo. A esta consideración dinámica, entonces, que tiene relación con lo vivo preferentemente, pero también tiene que ver con un artesano. Un artesano tiene en la cabeza la vasija que va, o mejor dicho, un artista, el escultor de alguna manera tiene una idea de lo que será su escultura final. ¿Qué necesita para que la escultura se transforme en la escultura que por ahora es solamente un fenómeno intelectual? La Lo materia. primero que necesita es un material, ¿no? Puede ser la madera, puede ser el mármol.
¿Sí? Sí. ¿Qué necesita también? Y tener alguna idea de lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Qué necesita también? Y las manos, y su cuerpo. ¿Y qué es lo que va a culminar? Va a culminar cuando la estatua esté terminada, o la vasija, o lo que fuera. Entonces ahí tienen ustedes las 4 causas. Ah, no, acá me fui a la mierda. Bueno. Bueno, sí, me fui, perdón, me fui mal, pero no. Lo que vamos a hacer es esto. Después vuelvo a la anterior. Con la doctrina de la potencia y el acto, junto con la anterior, los cambios, que les voy a decir que es muy simple, y la posterior, las 4 causas, tendremos una visión de conjunto de la teoría de Aristóteles sobre el cambio. Esto es lo que compete a la physis, que quiere decir naturaleza. Bueno, sí voy a terminar de leer esto, pero vamos a volver. Recuerden que estamos en la Filmina 11. Pablo, Con las 10. en la 10. Pablo era, ¿no? No, Martín. 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 Bueno, sos el encargado de decirme la próxima clase que empecemos con la 10. Que volvamos a la 10. Dale. Bueno, Perfecto. igual vamos a terminar de leer esto, pero vamos a volver a la 10. Con la doctrina, porque faltan 2 minutos, con la doctrina de la potencia y el acto, junto con la anterior, los cambios, y la posterior, las 4 causas, esto ya lo leí, tendremos una visión de conjunto de la teoría de Aristóteles sobre el cambio. Esto es lo que compete a la physis. La próxima clase vamos a ver el hipertexto. Comencemos con un ejemplo. La semilla del roble tiene en sí al roble en potencia. En la medida en que esa potencia se despliegue, eso posible se pone en acto. Acto, entendámoslo como realización. Hay un dinamismo dirigido y la dirección se plasma en un fin final que en nuestro ejemplo es el árbol realizado. Esta concepción que establece un movimiento orientado y que se consuma en una realización se denomina teleología. Telos en griego significa fin. Por ejemplo, nuestra palabra telón como finalización de una obra. Es esta una noción que acompaña todo el pensamiento de Aristóteles. Es claro que la relación entre la potencia y el acto es inestable y se exhibe en el curso del despliegue de algo como una preponderancia creciente del acto sobre la potencia. Como diciendo, cuando somos niños, somos seres adultos en potencia. Cuando nuestra vida se acerca o accede a la adultez, podemos decir que aquello que está en potencia está ahora en acto. El desarrollo, notemos la afinidad del sentido de la palabra con la teoría aristotélica, implica una apetencia de ser, que además está ordenada por la esencia misma del ente. ¿De qué se trate? Primero la flor, luego el fruto. Bueno, dejemos por falta menos de un minuto. Bueno, hasta el martes, y no hay que faltar, porque ustedes justamente nos tengo que decir. Bueno, buen fin de semana. Bueno, chao, profe. Buen fin de... Igualmente, profe. Cualquier cosa me escriben. Chao.